3, 2, 1, Zuleidi. 3, 2, 1, adelante. Buenos días a todas las personas que aceptaron esta tan importante invitación y en especial desde el Sistema Nacional de Bibliotecas de la Dirección de Formación Profesional del SENA. Saludamos a todas las instituciones que junto con nosotros se vinculan para la realización de los conversatorios en el marco del programa Bogotá Contada, una iniciativa de la Gerencia de Literatura de IDARTES y de la Cámara Colombiana del Libro que en esta ocasión convoca a 5 jóvenes escritoras colombianas. Importante destacar que este proyecto literario ha contribuido al propósito común de fomentar la lectura y estimular la escritura en nuestra comunidad de usuarios. El día de hoy nos acompaña María Leuro, graduada en Artes Plásticas de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, quien en su obra busca usar el poder de la ficción y la imaginación para crear diálogos entre seres animados e inanimados, mediados por el humor, la tragedia, la cotidianidad y la música, entre otros. María Leuro, agradecemos tu presencia y nos encanta esta mañana compartir contigo. Asimismo, agradecemos a César Agudelo Oces, quien entablará un diálogo con María Leuro. Él es psicólogo, líder de bienestar laboral, docente y desarrollo profesional de la Alcaldía de Chía y quien en muchas ocasiones ha acompañado a la Regional Bogotá en nuestras bibliotecas para trabajar en el fomento a la lectura y para mostrar qué tan amplio es el campo de la literatura y qué tanto nos ayuda a tener una vida mejor. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Le doy la palabra. Muchísimas gracias, Marta, por darme este espacio con la escritora, darle la bienvenida a nuestra escritora María Natalia Ávila Leuro, una escritora que me ha conmovido con sus libros, que me ha puesto a pensar con sus libros y con quien mantendremos un diálogo. Al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a todas las entidades aliadas, pero sobre todo a la historia, a la narrativa de esta escritora que nos va a enamorar, pero también a confrontar con este evento denominado escribir y producir imágenes como actos de resistencia, sobrevivencia y afectividad. Entonces, bienvenida, Natalia, para este maravilloso encuentro que nos permite transformar también la forma en cómo vemos la iconografía, en la forma en que vemos la lectura. Natalia, quisiera saludarte, preguntarte cómo te encuentras el día de hoy. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te levantaste? Bienvenida, escritora, artista y diseñadora María Natalia Ávila Leuro. Buenos días, César. Marta Luz, buenos días, muchas gracias por la invitación, por el espacio, me emociona muchísimo estar acá. Evidentemente lo primero que pensé el día de hoy al levantarme fue en este evento porque lo tengo en la cabeza, llevo toda la semana con el evento en la cabeza y me emociona mucho. Agradezco la invitación, pero también quiero, aunque durante toda la conversación nos vamos a estar hablando con los aprendices del SENA. Quiero tomarme unos minutos para hablarles directamente a ellos. Me alegra enormemente tener como interlocutores a estudiantes, a jóvenes. Durante unos 7 años fui docente universitaria, así que el contacto con los jóvenes me parece importante. Voy a estar hablando de mi trabajo, de la importancia para mí de la escritura, de la producción de imágenes, pero creo que la intención de esta charla, lo que buscamos es emocionarlos a ustedes, que salgan con más ganas de leer, de escribir, de contar sus propias historias, de encontrar su propia voz a través no solo de la lectura, la escritura y las imágenes, sino cualquier herramienta, simplemente que queden con la inquietud de buscar su propia voz. Y eso es importante en la coyuntura actual del país, diría de las últimas décadas,
pero estamos en un país donde necesitamos contar más historias, un país donde se silencian las historias, y eso lo hemos visto en los últimos días. Entonces, qué bueno que hayan más jóvenes contando historias, poniendo en diálogo sus propias historias con las historias de otros, contando su realidad. Eso me emociona mucho, estar con jóvenes acá. Qué bonito, María Natalia. Creo que la motivación de la pedagogía y la educación, la literatura, el arte, la escritura, son las que nos unen tanto al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a las secretarías de educación, a las universidades del país, para pensar a través de la lectura y la escritura ese fenómeno de transformación social y también de transformación individual. Sí, sin duda alguna, María Natalia, los estudiantes son los que te van a escuchar y te van a ver y van a soñar con tu presentación y con tu narrativa. No sé si vamos bien para quienes nos están ayudando en el máster. Yo veo a María Natalia detenida. ¿Vamos bien afuera? Discúlpeme un segundito. A ver, esperamos confirmación. Yo veo todo muy bien, te estoy viendo, te estoy escuchando. Sí, todo esperamos está. confirmación. Ah, muy bien. Sí, listo, sí está bien. Listo, vamos a continuar, María Natalia. A mí sí se me detuvo el video, pero no hay problema. Son las vicisitudes que se nos presentan de este evento que es tecnológico, ¿no? María Natalia, quisiera también preguntarte, cuando buscaste el nombre del link de este evento, lo llamaste escribir y producir imágenes como actos de resistencia, sobrevivencia y afectividad. ¿Qué me puedes contar de eso? ¿Qué les puedes contar a los que nos están viendo sobre por qué nace ese título para este evento? Qué chévere que empecemos por ahí, qué bueno. Yo creo que esos tres términos, resistencia, sobrevivencia y afectividad, son los que resumen como la importancia para mí de producir textos, de construir imágenes, y sobrevivencia evidentemente me refiero no a sobrevivencia económica, es decir, no vivo, para quien de pronto pensara que voy a dar tips de cómo vivir o sobrevivir de la escritura, esta no es la conversación. La sobrevivencia es para poder sobrevivir a la realidad tan compleja a la que nos tenemos que enfrentar todos los días. Desde la macropolítica hasta las pequeñas tragedias personales, hasta nuestras tragedias más íntimas, familiares, las tragedias que tienen que ver los conflictos con nosotros mismos, pero también la situación política, económica, social que nos agobia permanentemente. Entonces, para mí, escribir es una forma de resistir a eso, porque muchas veces escribo sobre eso, de sobrevivir, de poder un poco lidiar, procesar la realidad, y de afectividad, porque es una forma para mí ha sido una forma de construir otras formas de afecto, de mirar con afecto las personas, los objetos, porque muchas veces incluso hablo con objetos, con la comida, con las cosas, entonces ahí la afectividad está mediando. También la resistencia para mí es importante, porque el hecho de tomarse tiempo para escribir y pensar sobre la vida en un mundo que cada vez nos deja menos tiempo, no solo por el trabajo que cada vez demanda más cosas y la gente tiene que no solo trabajar, sino que súper cualificarse. Entonces ya a usted no solo le sirve haberse graduado de la universidad y del colegio, sino tiene que hacer maestría, pero ya no solo tiene que hacer maestría, sino le piden doctorado, y así se le puede ir la vida. En eso pues que estudiar es muy chévere, pero cuando se convierte en una exigencia del mercado es otra cosa. Entonces ya no queda tiempo de nada. Cuando además el tiempo, yo no sé, les recomiendo mucho, yo voy a estar soltando como citas de personas o recomendaciones de documentales o películas por ahí, por si les interesa, pero si ustedes se dan cuenta, cada vez estamos más pegados al celular, y básicamente es porque le estamos vendiendo nuestro tiempo a las redes sociales. Yo utilizo mucho las redes sociales, pero las redes sociales están siendo utilizadas para vendernos cosas. Entonces, utilizar el tiempo para resistirse, el tiempo propio, empoderar su propio tiempo
resistirnos a esa forma que tienen. Lo que más nos roban ahorita es el tiempo, de alguna manera. Yo creo que ya ahondaré en eso más adelante, cuando hables de otras cosas, pero creo que me resisto a ese tipo de cosas, prefiero tomarme mi tiempo para pensarme la vida, porque eso es importante. Y escribo para sobrevivir pues a lo que nos toca lidiar todos los días. Natalia, precisamente cuando te leía en tus libros, en tu narrativa, me encontraba ante el gran desafío de reconocer a una escritora que nació, creció y que sobrevive y que vive. Como tú bien lo mencionas en tus escritos, el sobrevivir es una forma también, lo comprendía yo, de resistir, pero también con afectividad. Entonces nos vamos a ir con la primera pregunta, si te parece. Esta tertulia va a permitir vislumbrar en los estudiantes que creo que todos podemos soñar a través de tu iconografía y de tus diseños y de tus libros. Yo quisiera que nos contaras cómo se inicia María Natalia en el arte y la escritura y los diseños. ¿Cómo inicia ese recorrido? Yo le llamé magnánimo porque lo veo muy, muy, muy interesante. ¿Qué nos podrías contar de ello? Yo creo que yo me remontaría a mis primeros años y dejaría un bache grandísimo para después empezar como retomé y volví a descubrir la escritura y las imágenes. De niña tenía como una imaginación bastante rica. Por ahí tengo cuentos que me publicaban en el periódico del colegio y hacía como crossovers de Caperucita Roja y la Cenicienta y todo, y me inventaba historias rarísimas. Por ahí me llegó una amiga, me envió hace poco un escrito que me publicaba en el periódico cuando tenía 15 años, y pensaba en cómo el ser humano no evolucionaba, sino que involucionaba, y hablaba sobre las pruebas nucleares, y era como... Me gustaba escribir, y es algo que dejé de hacer después de que entré a la universidad un poco y ya empecé solamente a responder a lo que me exigía la academia. Yo estudié primero terapia ocupacional y después estudié artes plásticas. Cuando estudié artes plásticas tampoco es que me hubiera soltado mucho a la escritura, también, y la lectura también tenía que ver mucho con los referentes que nos daban en la universidad. Con las imágenes pasa lo mismo, con la producción de imágenes. Yo dibujé toda mi infancia y toda mi adolescencia. De hecho, yo no tenía cuadernos en el colegio. Yo empezaba a comienzo de año los cuadernos con gran ilusión y esperanza, pero al mismo tiempo, de atrás hacia adelante, empezaba a dibujar. Y siempre los dibujos sobrepasaban, y realmente no tenía cuadernos. En cuarto de primaria me tocó, de hecho, todas unas vacaciones volver a hacer los cuadernos a mitad de año porque no tenía cuadernos, básicamente. Y lo mismo, dejé después, ya entrada a los 16 años, dejé de dibujar, dejé de escribir, entré a la universidad, entré muy joven, como a los 17 recién cumplidos, hice mi primera carrera, después entré a estudiar artes plásticas, que en artes plásticas uno supondría que tiene más herramientas, pero creo que también era algo tímida en ese sentido. Y después de que me gradué de artes plásticas, creo que empezó más bien el camino para empezar a desaprender un montón de cosas y encontrar una propia voz. Y después de eso diría que pasados los 30, entrada en los 35, realmente empecé a tener una mirada retrospectiva, a reunir textos que había escrito, a encontrar temas recurrentes, a soltarme a la imagen, y a encontrarme a partir de los textos y las imágenes. Y ahora para mí es algo como inevitable. Muy bien, sí, Natalia, dentro de recorridos histórico-gráfico, me encontraba en uno de los textos precisamente de recuento que haces de ese ser mujer y de ese significar la literatura y la escritura. Me llama la atención del primer momento, porque para todo escritor seguramente hay un primer momento que lo lleva a ese... Yo pienso a elucubrar ese significado de lo que va a ser la escritura y la lectura. Entonces te quería preguntar lo siguiente. En uno de los textos tú hablas sobre la cotidianidad, sobre el diseño de la cotidianidad, ¿sí? Entonces, quisiera saber cómo nos puedes narrar eso. En uno de los textos, sobre todo en este proyecto de Bogotá Contada, involucras en uno de los
de los centros comerciales de Bogotá, pero creo que también tienes unas imágenes para contarnos esos inicios. No sé por dónde quieres empezar y cómo le damos camino a esa iconografía y a esas imágenes. Perfecto, voy a empezar por compartirles acá la presentación, que creo que es la que están viendo en este momento. Escogí esta imagen, que es una imagen del 2015, pero empecé con esta imagen porque es una imagen donde estoy yo, y esta pequeñita también soy yo, y era como un diálogo personal. Eso es lo que habla, es de un diálogo de María Natalia con María Natalia, que es lo que hago con las imágenes. Por eso la dejé de comienzo, porque básicamente en todos mis trabajos, tanto en los textos como en las imágenes, en los diferentes objetos, artefactos que construyo, establezco un diálogo conmigo, pero cuando uno establece un diálogo con uno, no es un diálogo cerrado. Yo lo entiendo como cuando yo hago textos sobre mí, cuando escribo sobre mis percepciones, cuando produzco esas imágenes y las pongo en común, también están dialogando con los mundos de otras personas. O sea que no creo que sea una comunicación cerrada, hermética, codificada, sino es un diálogo interno que también sale a dialogar con otras personas. A continuación tengo esta imagen, justamente era la referencia que hacía César de este primer proyecto. Este es un libro del 2014-2015, donde Bogotá tiene corazón, viviendo un mes en el centro comercial. Aquí hay una imagen interna, y esto que es el final, y puse eso al relieve, al final no hay moraleja, apenas una experiencia jabonosa y llena de vacíos. Hasta aquí llego yo. Entonces ya voy a cerrar la presentación un momentico, ahorita volvemos a ella. Entonces ahorita vuelvo a compartir más imágenes, pero entonces para hablar de ese proyecto de Donde Bogotá Tiene Corazón, ese proyecto surgió, la semilla estuvo en la universidad en una clase que veíamos con un profesor que se llamaba Giovanni Vargas. Súper. Y era un ejercicio de clase de artes del tiempo, que era como la clase de performance en artes, para explicarles, digamos, a algunos que de pronto no saben qué es performance, que eso suele suceder, es cuando los artistas trabajan a partir de acciones principalmente con el cuerpo. Entonces, para un ejercicio de clase yo me fui un día, me senté en la silla donde había un embolador en el pasaje de las aguas en el centro, en la 19 con tercera, y estuve todo el día con él ahí. Entonces, simplemente lo que hice fue habitar el espacio durante un día. Hice un relato después de lo que sucedía, y suceden muchas cosas que uno no se imagina en un espacio así. Y ahí quedó como un ejercicio de clases. Después, finalizando la carrera, el proyecto de grado, uno de los proyectos de grado, porque fue toda una lucha graduarme de la universidad, pero eso daría para, si entro en detalles, daría como para hacer otra charla de 2 horas, contar todo ese proceso. El hecho es que hice un performance, después de que había presentado con un amigo una propuesta que era arte y narcotráfico, como el narcotráfico se había filtrado en las galerías durante los 80s, 90s, la censuraron, bueno, varios intentos de proyectos. Ya después de un proceso de desgaste, lo que hice fue un performance que era vivir un mes en un centro comercial durante diciembre. Eso fue 2009, y era, pues, los centros comerciales son tremendos lugares, y si usted no se los imagina en diciembre con la decoración, los villancicos, porque a veces suenan en todos los almacenes, es como, puede ser algo bastante pesado y bastante surreal. Entonces lo que hice fue habitar ese centro comercial durante un mes. Yo iba por la mañana y además un centro comercial clase media, porque yo soy clase media y me quedaba cerca del centro comercial, entonces todos los días iba allá, y no era un acto de resistencia propiamente, porque yo hacía lo que hacía todo el mundo. Iba a los cines, almorzaba en el centro comercial, compraba ropa en el centro comercial, o sea, viví un mes entero. Antes de que cerraran el centro comercial todos los días, pues me iba para mi casa y al día siguiente regresaba. Suceden muchas cosas interesantes en esos lugares de Bogotá que se llaman, hay un señor que se llama Marc Auger, y él, por ejemplo, habla de los no lugares, que son los lugares de tránsito donde no sucede nada, donde no se generan relaciones, donde no hay una historia, donde no hay vínculos, donde no hay una historia fuerte detrás. Y con los centros comerciales uno dice, eso es lo que pasa. Y después de vivir un mes en el centro comercial me di cuenta que pasaban cosas muy raras, de que hay cosas que uno cuando va a un centro comercial no se da cuenta, a menos de que viva en un centro comercial. Por ejemplo, hay historias muy duras, como un chico que tenía autismo,
yo empecé a verlo como a medida que lo veía yo me sentaba en el café y lo veía por ahí, lo veía como en las puertas de los almacenes, como haciendo esto, nomás le sonreía a uno y nomás. Cuando empecé a hacerme amiga de Roa, uno de los vigilantes, pues él me cuenta que es un chico que efectivamente, y esto fue en el 2009, hace ya bastante tiempo, Sí. era un chico cuya abuela todos los días, pues lo que hacía era llevarlo por la mañana al centro comercial y recogerlo. Básicamente él lleva años haciendo mi performance, años. Y efectivamente el chico se hace en las tiendas donde hay música, por ejemplo las tiendas de ropa, de jeans, que tienen como esa música técnica a veces de fondo ahí, como ese tipo de música lo trae, y está en el centro comercial. Eso fue en el 2009, y el año pasado todavía me lo he encontrado. Cuando voy al centro comercial a veces lo veo, y es impresionante porque uno no se da cuenta si va como un simple comprador. Me volví un punto de atención en el centro comercial. Los celadores, algunos me miraban con sospecha, otros empezaron a generar cierta confianza muy extraña, porque ellos también están siendo vigilados por las cámaras. Y una vez se me acerca un vigilante y yo dije, ¿y ahora qué me va a decir este señor? Y me pidió el favor que fuera a la tienda de Comcel y le cambiara la SIM card, por favor, porque no lo dejaban. Me decía, pero toca con disimulo porque me están vigilando. Fue el 24 de diciembre, antes de irme para mi casa, me despedí de Roa y nos dimos un abrazo, y para mí fue como una cosa súper conmovedora, porque yo no soy de abrazar mucho a gente, y uno pues no se abraza con desconocidos, y terminé abrazándome porque se generó un vínculo, y él me contaba de dónde venía y de la historia de su familia, y terminé encontrando un montón de historias en un centro comercial. ¿Qué pasó con ese trabajo de grado? Lo perdí, lo rechazaron en la universidad y quedó ahí. Lo curioso es que años después, María Sol Barón y Camilo Ordóñez del equipo Transhistorias, ellos hicieron una curaduría, una exposición en la Cámara de Comercio de Chapinero, que era sobre grandes superficies comerciales, y vieron este trabajo fallido para la universidad en aquel momento, que había como todo un problema político ahí, y les pareció buenísimo, y dijeron, pues hagamos un libro. Y sin querer queriendo hice mi primer libro, y realmente yo no era muy consciente de que estaba haciendo un libro. El año pasado que lancé el libro Mi tristeza es mía, y nada más me puse a ver lo que había, como a tener esa mirada retrospectiva, y fue como, chanfle, este fue mi primer libro. Fue muy curioso porque finalmente se mostró en una exposición que era sobre superficies comerciales en Bogotá, y se convierte en un diario de un lugar, de un pequeño lugar de Bogotá. Bien, precisamente voy a leer una partecita, si me lo permites. Al salir por la única puerta que se encuentra activada a esa hora, el mismo vigilante del incidente de la tele descrito anteriormente se encontraba a la salida, y las personas que salían, en su mayoría trabajadores del centro comercial, se despidieron del vigilante con un hasta mañana. Lo mismo hice yo sin recibir respuesta. Prefería pensar que no me escuchó. ¿Qué te recuerda eso, María Natalia? Esa partecita, me encanta cómo lo han narrado. Ese debió haber sido Conde, porque eso pasaba con algunos vigilantes. Súper. Pasaba con algunos vigilantes, se crearon relaciones muy diferentes con los vigilantes, así como se generó confianza con unos, se generó como una tensión y un rechazo extrañísimo con otros. Pues pónganse a pensar, y también es que es raro, si yo trabajara de vigilante, encontrar una señorita. Además, en esa época pusieron unos sofás en Salitre Plaza para ese diciembre, y lo que yo hacía era que a veces me sentaba y me quedaba dormida. Entonces, imagínense el extraño personaje que era. A mí me despertaron un par de veces los vigilantes, así que no era agradable para algunos definitivamente esa intervención en el espacio tan extraña. Pasó de todo. Súper. Natalia, es que precisamente ese era cuando me leía tus líneas, yo trataba de imaginar, y creo que eso es lo que hace un lector, tratar de poner en pensamiento esas palabras para poder fluir con el autor, y cómo una persona logra traducir ahora en palabras escritas lo que estaba pensando y lo que estaba observando. Y creo que esa parte de la iconografía te da a ti un sentido. ¿Es ahí donde empiezas con ese concepto de los libros y la iconografía, o se van, o cuando digo me hablo de iconografía me refiero a imágenes? ¿Eso nace después, o a la vez que nace la escritura nace tus ganas de dibujar y poner en dibujos lo que estás pensando? ¿Cómo se da este proceso? Yo creo que inicialmente se dieron de forma separada.
y de la escritura vine a percatarme muchos años después, como en el 2017, cuando yo empiezo a hacer un archivo de lo que escribí en el 2012, 2013, 2014, 2015, para sacar el material de los libros Amor, Muerte y Dios, es una revisión donde paro en el 2017 a revisar la escritura, y las imágenes se producían por otro lado, como imágenes que eran simplemente inquietudes, observaciones o donde a través de las imágenes contaba cosas que me pasaban por la cabeza o que me atravesaban emocionalmente, pero no las había vinculado. Yo creo que algo que sucedió en el 2016 me ayudó a empezar a tejer esa relación entre los textos y las imágenes, y más adelante fui mucho más consciente, y ya de hecho el último libro que hice, el de Mi tristeza es mía y nada más, yo lo escribo y lo ilustro. Entonces produzco imágenes y produzco textos. Entonces, de pronto, chequemos aquí en la presentación, la voy a compartir de nuevo. Sí, por favor. Ah, bueno, ok. ¿Será que vamos primero con las divas o hablamos? No, si quieres, no importa. Yo pienso, Natalia, que... empezar por este y ya ahorita nos devolvemos. Porque está bien, está bien. Tiene más que ver con tu pregunta. Sí, sí. Es un proyecto de imágenes y textos que fue mi primer libro oficial como editado por alguien más. Aquí lo tenemos, se llama Vine, Vi y Me Vendí, que es un libro en forma de celular además, y uno pasa las páginas. Espérenme un segundo que aquí lo tengo. No lo tengo a mano y creo que me voy a embolatar más si me pongo a buscarlo. Entonces, este es un libro con forma de celular y es un diario de viaje. Entonces, este no es un libro. Ya voy a volver a dejar de compartir ahí. Ahorita volvemos a las imágenes. Ese libro, Vine, Vi y Me Vendí, lo que hace es como intercalar imágenes y textos, principalmente fotografías antes que ilustraciones, sobre un viaje que hice a Nueva York. Se convirtió en un diario de viaje accidental. Algo que hablábamos con César antes, en una conversación previa, era como uno de mis intereses es escribir sobre Bogotá, pero porque vivo en Bogotá y he pasado la mayor parte de mi vida en Bogotá, pero cuando yo voy a otros lugares también hago eso, escribo sobre el lugar donde estoy. Y en el 2016 me hice un viaje, como de esos viajes, renuncié a mi trabajo de 7 años, sin plan B, me fui a aventurar. Entonces me fui a perderme un poco de todo a Estados Unidos, y un poco con la cabeza con el sueño americano, porque uno dice, pues me voy unos meses, no quiero aquí tenía un trabajo calificado, con unas exigencias, voy a buscar un trabajo no calificado, no sé, de mesera, ganarme unos dólares, conocer el mundo, en fin, y eso, era un viaje de escape, pero pues como no tenía plan B, tampoco tenía un plan muy estructurado, y cuando yo llegué a Nueva York, me estrellé con que el sueño americano, pues que era una pesadilla. Entonces me roban, termino lavando baños en un restaurante, no era tan fácil conseguir trabajo. Cuando uno va solo de inmigrante y no tiene un respaldo allá, una familia, unos contactos que le ayuden a conseguir trabajo, no es tan fácil la cosa. Entonces, básicamente terminé trabajando con un Social Security falso, o sea que él era una trabajadora ilegal. Cuando terminé de trabajar en un restaurante donde lavaba baños, después terminé trabajando en demoliciones, en fin. Y todo lo que pasaba en ese viaje, como inicialmente yo quería perderme de todo, yo dije, voy a cerrar Facebook, me voy a dejar de comunicar con el mundo. Pero todo era tan duro, todo era tan difícil, es que yo lo que empecé fue a hacer todo lo contrario. Entonces subía imágenes a Facebook, escribía textos sobre lo que estaba pasando, esas publicaciones, y bueno, no hay un final feliz para el viaje, porque finalmente sentí todo el peso del capitalismo, así cuando uno ya se enferma físicamente, y me tocó venirme para Colombia de nuevo, sin plan B, de nuevo, y surgió este proyecto de hacer el libro, a raíz de que varias personas vieron las publicaciones. Algo bonito que pasaba es que finalmente me sentía acompañada, porque yo escribía y las personas que estaban aquí en Bogotá y algunas allá en Estados Unidos, en Nueva York, me contaban lo que pensaban de lo que estaba escribiendo. Era como finalmente me sentí muy acompañada en el viaje, porque habían personas que me leían y que me escribían.
Y eso pasó, es algo muy bonito que sucede con la escritura. También es una compañía, y es una compañía importante. Entonces, nada, llegué aquí a Colombia y surgió la posibilidad de hacer el libro. El libro, además, el título del libro es el título de una canción de punk de un grupo vasco, Lendarakis Muertos, pero me pareció, cuando vi ese título, me pareció perfecto, porque no es el vine, vi, vencí, no, es vine, vi y me vendí, porque me vendí al capitalismo. Yo dije, voy a trabajar en lo que sea y hacer lo que sea. Descubrí una realidad muy diferente a la que le pintan a uno, como es la realidad de los inmigrantes, de la mujer, porque una cosa es ser aquí artista, profesora, estar estudiando una maestría, y otra cosa es estar lavando pisos y estar sujeta a unos tipos de violencia a los que yo no había estado sometida aquí en Colombia. Entonces, Natalia, yo empiezo a viajar en tus imágenes y valdría la pena, porque yo sé que a muchos de nosotros nos han vendido esa idea, pero tú la traduciste en creatividad, ¿sí? A pesar de eso, me mencionabas que hubo una historia de algo que te impresionó, que fue el tema de los jabones, tú tienes una imagen ahí donde estás con un trapero y con con un spray. ¿Nos podrías narrar eso? ¿Sí tiene que ver con eso claro, que me contaste? Mira, entonces voy a compartir de nuevo la presentación. Esa imagen, además esa imagen hizo parte después de una pequeña publicación, o sea, surgieron muchas cosas buenas de ese viaje, a pesar de que el viaje fue tremendamente desastroso. Entonces, esta es una imagen donde tengo el Windex, que es el líquido con el que me tocaba lavar los baños allá, y mi trapero, y este efectivamente es mi uniforme allá. Yo trabajaba en un restaurante que se llamaba Mercer Kitchen en Soho, que es una cosa donde va Rihanna, donde van los más famosos, pero yo era la señora de los baños, ¿no? Allá. Entonces, ese era mi trabajo diario, y lo que hice básicamente fue una ilustración que hizo parte después de un proyecto que se llamaba Falso Alunizaje. De hecho, yo hice un texto que tiene que ver con este Windex, que lo tengo acá, ya lo busco, en Vine, Vi, Me Vendí, que es un texto muy corto, que voy a leer brevemente. A ver, lo encuentro acá. A ver. Listo, aquí ya lo encontré. Y tiene que ver con eso, porque algo que me pasaba allá cuando estaba trabajando, lavando los ascensores, lavando los baños, es que me encontré con una falta de solidaridad. El latino come latino, el perro come perro, el inmigrante come inmigrante, que todo el mundo quiere salir, quiere como hacerle el quite al otro y pasar por encima del otro, así estemos igual de mal y estemos en las peores condiciones. Entonces yo me empecé a dar cuenta en el trabajo que los compañeros empezaban a esconder los implementos de trabajo en los lockers, los de un turno, para escondérselos a los del otro turno. Es una cosa tontísima, pero muy diciente de una lógica que nos atraviesa, y que ya no es solo, a mí me hacía pensar no solo en mi lugar de trabajo, sino pensaba cómo funciona el sistema del arte, cómo funciona el sistema laboral, cómo funciona a otras escalas, como el capitalismo que obra en nosotros. Entonces, este texto es breve, lo voy a leer mientras ven esta imagen. Está bien, súper. Se llama El microtráfico de productos de limpieza, el cartel del Vindex, o el hijueputica capitalista que habita en nosotros. Con pueril asombro y cierto humor veo a un grupo de compañeros aseadores esconder los productos de limpieza en sus lockers para evitar que los del turno opuesto los encuentren. Los veo en grupos ideando escondites que solo algunos conocen. Los veo creando pequeñas mafias para tomar ventaja del otro. Y cuando los veo, nos veo replicando la lógica del capitalismo, de un capitalismo mafioso, creando pequeñas y nuevas absurdas categorías de exclusión. Con desolación advierto que, aparte de los privilegios de clase que algunos detentan y la perversidad de las formas del capital social, cultural y simbólico, existen otros que se inventan en medio de la adversidad. Incluso si estamos comiendo mierda del mismo plato, hacemos de nuestro vecino de banquete alguien de quien poder sacar partido para ahorrarnos, aunque sea $1, si podemos hacer que él lo gaste por nosotros. Cuando nos aprovechamos de su estado de indefensión y de vulnerabilidad para hacer sentir nuestra milimétrica ventaja, generalmente basada en mentecateces, el latino come latino como el perro come perro,
Y justo ahora, frente a la adversidad inmediata que me atraviesa, siento como esa estructura mafiosa es la misma que opera en celar mi interesante proyecto investigativo para acceder a tal o cual beca, mi curaduría, mi chambita, mi contratico. Los grandes discursos que cuestionan las relaciones de poder interestatales, político-militares, globales, las cruzadas contra la corrupción y la acumulación de riqueza a escala mundial, me suenan baladíes conversaciones de cafetería si no pasan por la revisión del hijueputica capitalista que todos, absolutamente todos, llevamos bien, pero bien adentro. No, pues, mira que me regocija. Yo le decía a Natalia que estudiando la maestría en la Universidad Pedagógica creo que coincidimos en una línea y es ese modelo neoliberal del que no vamos a entrar a profundizar, pero sí me parece como la resistencia tuya hace que escribas, ¿no? Eso producía indignación, Natalia, en ti, todo lo que vivías, que no sé si estoy... Profunda indignación. Sí. ¿Van a hacer lo mismo que hicieron con OJS? ¿Lo van a hacer con quién? Y esa profunda indignación, yo la veo materializada en arte, como un joven que vive en Colombia, porque Colombia tiene unas condiciones muy diferentes. María Natalia, ahorita prendiste la cámara y a mí sí se me vio, no sé qué hiciste, súper, ahí te estoy viendo nuevamente, yo no te veía, estaba viéndote por YouTube. Natalia, yo siempre digo que uno puede ser un problema para la solución o una solución para el problema. Y yo tengo unas preguntas preparadas que tengo acá, pero no puedo dejarme conectar con eso que siente. Yo no he podido viajar, pero a veces nos venden ese sueño americano, ¿sí? Y yo he escuchado a muchas personas, me van a disculpar los presentes con la palabra, tengo una vida de mierda, ¿sí? Y te escuchaba en ese correlato, el dolor existencial que planteaba, yo siento esa manera de vivir. Pero creo que no solo fue por la línea de lo que estabas observando afuera, sino que también la mujer empezó a ser parte de tu narrativa, de tu escritura, de tu lógica de escribir. ¿Nos podrías contar un poco? La mujer aparece en la alteridad con actos de resistencia. ¿Por qué se da esto? Y ahorita nos mostrabas unas imágenes de ciertas mujeres que tú la colocaste allí. Perfecto, entonces ahorita me devuelvo de hecho en la presentación muy bien porque ahí estamos sincronizados. La mujer es importantísima para mí, pues, primero porque soy mujer y soy feminista. Y he aprendido mucho en ese camino del feminismo, he aprendido muchas cosas. He aprendido también de las contradicciones propias del feminismo, porque el feminismo no es uno, no hay un tipo de feminismo y no tiene todo resuelto, sino que es la pelea que nos estamos dando muchas mujeres desde diferentes lugares de pensarnos qué es ser mujer, cómo se ha construido la idea de mujer, qué papel nos asignan en la sociedad. Entonces, inevitablemente eso tiene que surgir en mi trabajo, en los textos y en las imágenes. Entonces, voy a volver a compartir unas imágenes acá. Súper. Comparto la presentación, me devuelvo acá, subo, y empiezan a aparecer estas imágenes. Ahí están viéndose, sí. Entonces, esta es una mujer que apareció, estas dos mujeres, Connie Converse y la Freddy, son dos mujeres que primero las conocí a través de la música y me encontré con ellas a través de la producción de un texto. Eso fue en el 2015, que fue a raíz de una invitación de una publicación digital de crítica que se llamaba Sablazo Crítica Cultural. Entonces estaba María Alejandra Correal y María Francisca Sanín, que me invitaron a escribir un texto para la publicación. Creo que era sobre música o era sobre mujeres, no me acuerdo, sobre uno de esos dos temas era la revista. Y escribí este texto que se llama De sirvientas, secretarias y feminicidios en la música, Fredesvinda García, Connie Converse y Nila Miller. Y es la historia de tres mujeres, cómo se ven atravesadas por los sesgos de clase, de raza, sociales y por el patriarcado. Entonces, voy a contar muy brevemente como las tres historias y ahí doy inicio porque estas mujeres dieron pie a un proyecto
que fue sobre el amor, sobre el desamor y sobre las mujeres. Entonces, la Freddy es una cantante cubana que era una señora, por eso pongo de sirvienta, secretaria, porque ella era sirvienta, así, era una empleada del servicio doméstico para una casa de gente muy prestante en el Vedado, en Cuba, y por las noches ella se iba al bar y se emborrachaba y cantaba sus canciones ahí, covers, obviamente porque ella lo que era una señora del aseo, y la gente se agrupaba a escucharla, y la voz es tremenda. Yo todos les recomiendo, todo eso que están viendo, si pueden después busquen en YouTube, escúchenla, es una voz impresionante, desgarradora, maravillosa. Entonces la empezaron a ver y se volvió famosa, pero su fama fue efímera, duró muy poco tiempo viva, después se fue para Puerto Rico, desaparece, es como esas mujeres terminan siendo sepultadas bajo el peso de la historia, ¿no? Entonces ella es la Freddy, por eso yo hablo en ese escrito sobre la Freddy, es mi forma de rescatar esas mujeres y traerlas y que alguien más las conozca. Aquí está Connie Converse, que Connie Converse era una compositora, una cantante folk, que también estuvo en esa época en que, pues, como esa época de oro del folk estadounidense, y pues realmente nunca tuvo, uno lee la historia de la vida de ella, es como llena de vicisitudes, pero ella era fue secretaria, trabajó en una biblioteca, pero también ella era rebelde y componía y escribía y hacía dibujos, y hay como un archivo que han levantado de la producción de ella muy interesante y muy ligada al feminismo, pero de un día para otro ella coge su carro, guarda todas sus pertenencias y desaparece y nunca más se volvió a saber de ella. Entonces es como muy dramática esa pérdida de Connie Converse, pero también cuando se recupera todo el archivo de ella, es una mujer hermosa y muy valiosa. Entonces, estas dos mujeres dieron inicio también a otro proyecto donde incluí otras mujeres que hablan del desamor, porque muchas de las letras de las canciones de ellas son del desamor. Entonces está Chavela Vargas. Disculpa, María. Connie Francis, ¿sí? No nos estás compartiendo la presentación. Pantalla. Yo estoy aquí la estoy compartiendo porque la opción que me sale es la de cerrar en pantalla. ¿Esta? Vuelve, listo, ahora sí. Ahora sí, bueno, entonces aquí vuelvo y les muestro la imagen de la Freddy. Aquí está Connie Converse y aquí aparecen estas otras divas. Entonces aparecen estas mujeres a las que todas hemos escuchado en una situación de desamor, las rancheras de Chavela Vargas, o a Patsy Cline con I'm Crazy, o a Nancy Sinatra, y de ahí, aquí están las hermanitas Calle, está Amanda Miguel. Entonces empecé a producir imágenes y era como un homenaje precisamente a esos rituales y esas mujeres del desamor que nos han acompañado. Se hizo un evento gracias a la invitación de Lorenza Vargas, de Creaciones Vargas, No me vuelvo a enamorar, que se llamaba Las divas también lloramos, amor, humor y desamor, muestra homenaje a las divas del desamor, y también estaban acompañadas de este libro que vendría a ser mi tercer libro, que es el libro Amor. Y el libro Amor es como el componente más donde aterrizo más las reflexiones sobre el amor. La mitad del libro son reflexiones pequeños escritos más de corte humorístico, sobre historias de amor con buñuelos, con celadores, como historias absurdas de amor, y la otra mitad son citas que yo he recopilado, por eso es importante leer a otros y como alimentarse de la visión del mundo de otros, donde hay poemas, fragmentos de escritos de teóricas feministas como Marcela Lagarde, como pequeños escritos que me interpelan sobre el amor. Este es un libro autoeditado, es un libro que se hizo en serigrafía. Yo me encargué de hacer estos afiches en mi taller, pero pues para el libro no tenía el tiempo suficiente, entonces ni la experticia en hacer un libro. Entonces el taller Dos Peces Alados, que son dos mujeres maravillosas, se encargaron de imprimir este libro. Y aquí hay una anécdota muy, muy curiosa, que me remite al SENA. El primer curso que yo hice en el SENA lo hice cuando estudiaba terapia ocupacional, unas vacaciones, y era yo a veces me doy cuenta que
aprendo cosas que en el momento no le encuentro utilidad, pero sé que en algún momento me van a servir. En ese momento no me interesaba el arte, no me interesaban las imágenes, estudiaba terapia ocupacional, pero en las vacaciones me hice un curso libre de Freehand, que era un software de diagramación que de hecho ya no se usa, pero era uno de los cursos libres del SENA y lo hice en vacaciones porque sí, y en ese curso me enseñaron además cómo hacer machotes. Los machotes es la forma de darle, de después pasarlo a la diagramación digital y de pasar en un orden específico las páginas para componer un libro. Entonces me hice eso y en este momento, o sea, muchos, 20 años después, vine a poner en práctica ese conocimiento para poder hacer los machotes de este libro de amor. Y también hice este, que no es un libro propiamente, sino que es como un fanzine, un libro para colorear, se llama Amiga, acompáñame a colorear esta triste historia, que sale de esos memes de esta mujer mexicana que dice, amiga, acompáñame a ver esta triste historia, que era el inicio de un programa, y se llama My First Fucking Corazón Roto Coloring Book, que mezcla un mal español con un peor inglés, pero es un libro humorístico porque son las divas, son imágenes de divas para colorear. Entonces se hizo este evento. Entonces para mí estas mujeres estaban presentes ahí, la gente podía como sentarse a leer los libros, ver las imágenes, como recorrer la muestra, había un karaoke de amor y desamor. Entonces ese es como un primer momento en que a través de la escritura y a través de las imágenes empiezo a dialogar con la producción de otras mujeres desde la música, ¿no? María Natalia, yo ahorita estaba construyendo en las preguntas y escuchándote qué tipo de escritora eres, y no con ello quiero encasillar porque es muy complejo saber qué tipo de escritor. Las pantallas, los dibujos, las caricias, como la llamo yo, que le das a esos dibujos, me permiten ponerte atención. Yo también soy poeta, María Natalia, y me acordaba de una frase de Mario Benedetti que dice que la mejor caricia es la atención al otro. Y estaba poniendo atención a tu narrativa, porque es la primera vez que tenemos un evento en una pandemia por parte mía, del SENA, con un escritor. Y yo digo, qué bonito, porque antes lo hacíamos de manera presencial y nos planteó un desafío, ¿no? Y este desafío también nos permite ver que hay oportunidad, y la oportunidad está a través del dibujo, de la escenografía, en nuestros 117 centros de formación de todo el país. No sé si todavía son 117. Acá en Bogotá tenemos centros que se dedican al diseño, muchos estudiantes, aprendices del SENA que van en primero, segundo, tercer trimestre, también les gusta dibujar y escribir. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, porque hay un libro que expusiste ahí que lo leí con detalle, y por eso te decía al principio que tus libros me hicieron reír. Me hicieron casi llorar, hubo nostalgias por una situación similar que hemos vivido, que lo vamos a hablar más adelante, pero también me hizo cuestionarme en mi punto de vista en un país en el que yo vivo, donde los esquemas, no sé si recuerdas cuando Voltaire decía que cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es casi incurable. Y recuerdo la posición de la que tú estás hablando, y los chicos aquí están hablando, entonces quisiera que los escucháramos a través de mis palabras, ¿sí? ¿Te parece bien? Voy leyendo algunos comentarios, Natalia. Claro. ¿Sí? Claro. Vale, muy bien. Entonces vamos a iniciar acá. Tenemos a Lorena, del Centro de Formación de Talento, tenemos aprendices del Centro de Formación de Talento Humano en Salud, tenemos aprendices del técnico en enfermería, tenemos aprendices. Buenos días. Equipo pesado, Centro Minero Sogamoso de Boyacá, a quienes les damos un cordial saludo. Tenemos del programa, pero por aquí habían unos conceptos. Karen Dayana López Gil dice lo siguiente: qué interesante conocer los conocimientos de otras personas frente a este tema tan interesante e importante para las personas. Más adelante alguien nos dice, buenos días. Qué interesante evento donde interactúan escritora y psicólogo. Gracias, equipo del sistema de bibliotecas. Vamos a ver por acá, habían unos planteamientos que me llamaron la atención. Aquí hay uno, dice Karen Torres, una excelente crítica a la luz del absurdo y el abrupto del capitalismo. Nos resistimos ante eso. Bueno, chicos, los que nos están observando, si quieren vayan formulando sus preguntas ahí en el chat de YouTube,
Y al final yo voy a recoger algunas para dárselos y también le pido a Rosita y a Leito que me puedan enviar unas al WhatsApp que ustedes crean que son las que podemos formularle a la escritora al final. ¿Les parece? Listo. Entonces, ahorita retomamos con lo que nos están comentando los aprendices y los espectadores, ¿te parece? Y quisiera pasar a la pregunta de ese tipo de escritora y diseñadora que tú eres. Y si la quieres responder, por supuesto, porque a veces hay escritores que me dijo, yo no soy ningún tipo, el tipo me lo da es el otro. Yo leí unos libros de humor, unos libros de resistencia. Voy a leer unas apartes que saqué. Uno de ellos dice, yo siempre he sabido que mi Diosito me tiene para cosas muy grandes, pero nada en la vida me había preparado para este momento, para este enorme y sabroso tamal que acaban de servirme. Hoy me enteré de un chisme, una noticia intrascendente, un disparate, esos que solo sirven para interrumpir en forma momentánea la rutina. En medio del pequeño sobresalto, como un acto reflejo, estuve a punto de llamar a mi madre para contarle la sensación. Duró unos segundos, fue como un hormigueo en el corazón y mientras se disipaba en la boca del estómago, no pude evitar reírme. Con una risa llorosa, reírme hacia adentro, reírme en silencio, reírme de pensar en las empresas de telefonía celular que ofrecen minutos ilimitados, mensajes de texto y X gigabytes de internet, pero que pese a todos los avances en telecomunicaciones, ninguna ofrece minutos para hablar con los que ya se nos fueron. Y sí, absurdo pero entrañable sería poder llamarlos muy de vez en cuando para contarles chismes triviales, pequeñas noticias de nuestra vida. Y lo digo no porque estemos aquí dialogando, María Natalia, sino cuando me encontré con el libro, con el primer libro empecé a leer fue sobre la muerte porque me llama mucho la atención, que lo podríamos dejar para más adelante. Después me encuentro con otro libro que es sobre Dios y hay uno que también me gustó mucho, que es el de Amor, libros cortos sobre la vida general, perdón. Entonces quisiera preguntarte sobre esa narrativa, qué tipo de escritora eres y qué escribes y qué mensaje quieres dejar con estos libros. Yo podría decir que me rehúso a definirme, pero pues está bien a veces porque eso hace parte de pensarse y yo creo que soy una escritora accidentada de lo cotidiano y del absurdo. Eso es como... ¿Me lo vuelves a contar para que los estudiantes piensen sobre eso? Uno, no te defines, te consideras porque te rehusas a definirte, ¿cierto? Pero también al mismo tiempo es bueno sacarle espacio para pensarse uno mismo como qué es uno, aunque eso pueda cambiar dentro de un par de meses o de años o de días. Pero sí me consideraría una escritora accidentada, porque muchas cosas han surgido por accidente, y me consideraría como una escritora de lo cotidiano y del absurdo. Sí, en efecto, María Natalia, coincido contigo, yo leo de otro tipo de estructura. Wendayer dice, puede que en la mañana esté seguro de algo y en la noche haya completamente cambiado, ¿sí? Entonces, ese tipo de escritura que tú haces, ¿lo puede hacer cualquier persona, María Natalia? Se necesita ser un escritor, haber nacido. Yo tengo siempre un cuestionamiento como escritor, ¿sí? Y es que vengo de familia muy vulnerable, tengo problemas de disgrafia, es decir, con problemas para escribir. De hecho, por eso me dediqué a la psicología educativa para ayudar a jóvenes que no pudieran escribir y ahora con maestros, con la Secretaría de Educación del municipio de Chía. Pero mi pregunta va a eso, ¿se necesita ser una persona docta, haber comido libro, haberse leído el arroz, el libro de diccionario? Claro, unos mínimos de estilo de redacción. ¿Cómo le podemos llevar ese mensaje a ese estudiante? ¿Qué se necesita para llegar a ese nivel de escritura y de diseño? Yo creería que la prueba de que cualquier persona puede hacerlo es que lo hago yo. Muy bien. Es la prueba, soy la prueba viviente. Cualquier persona puede escribir, cualquier persona puede, de hecho, tanto escribir como dibujar, porque una parte de la experiencia, pero bueno, antes de seguir con esto,
me emocionó mucho cuando me empezaste a hablar del tipo de personas que nos están acompañando, que son de diferentes disciplinas y de diferentes lugares. Me encanta eso y saludos a todos. Me emociona mucho poder compartir con ustedes. Y ahora retomando, cualquier persona puede escribir y cualquier persona puede dibujar. Con respecto al dibujo, cuando fui profesora de ilustración muchos años, en la primera clase salían estudiantes que decían, no, profe, pues gente recién salida del colegio, que decían, no, yo no sé hacer ni una carita feliz, y a lo largo de los primeros semestres nos dábamos cuenta que cualquier persona puede dibujar, porque dibujar es una habilidad cerebral. Uno dibuja con un lado del cerebro y uno tiene que ejercitarlo y sentir profundo amor por el dibujo y practicar mucho. Y hay muchas estrategias. Y con respecto a la escritura, cualquier persona puede escribir, y eso es lo que me gustaría que quedara como principal mensaje de esta conversación que estamos teniendo. Y hay que empezar como a desaprender muchas cosas que nos han enseñado con el paso del tiempo. Sobre los mínimos que uno debería de conocer sobre la literatura, puedo tener más bien observaciones, porque yo he llegado a muchos autores de forma accidental. No sé si me pueda sentar en una tertulia literaria donde alguien me diga, mira, según la tradición francesa hay una cantidad... A veces cuando hay gente que me habla de tantos autores me pierdo, porque digo, muchas veces eso responde a lo que una institución académica ha construido como la genealogía de la literatura, o lo que usted debe conocer o debe saber, pero no necesariamente es lo que uno necesita saber o quiere saber. Yo he llegado a muchos escritores, a veces de forma accidental, escuchando una entrevista que le hacen a alguien donde lo recomienda, o leyendo a un autor que menciona a otro, o a través de canciones. Entonces, creo que más bien el consejo que les doy a las personas es más bien estar atentos. Cualquier persona puede escribir, no existe como una metodología como puntual que uno pueda aplicar a todas las personas. No, cualquier persona puede escribir, y yo no me voy a salir, pero lo voy a conectar con una pregunta que tú habías hecho. Sí, señora. Sobre los tips para leer y crear. Sí. Me habías mencionado. Sí. Yo hasta ahora estoy descubriendo, o sea, puedo decir que tengo 40 años, y desde los 30 estoy realmente descubriendo mis posibilidades en la escritura y en el dibujo, en la creación de imágenes. Así que me parece que sería un poco apresurado para mí dar tips, pero sí les voy a contar de alguien que espero que les hable al oído y que los pueda motivar para entender que todos podemos leer, escribir y producir a partir de la imaginación. Y es una señora que se llama Corita Kent. Y Corita Kent además tenemos como la idea una idea muy sesgada de las monjas, pero hay grandes monjas revolucionarias a lo largo de la historia, desde Hildegarda de Bingen, que es una de las grandes pensadoras occidentales, que fue capaz de producir música, producir textos en una época donde las mujeres estaban en otras condiciones muy diferentes a las actuales. Pero bueno, voy a hablar de Corita Kent. ¿Por qué les voy a hablar de Corita Kent cuando hablo sobre la escritura y sobre la producción de imágenes y sobre que podemos hacerlo todos? Ella es una monja. Ella nació en 1918 en Iowa, en Estados Unidos, y murió en el 86 en Boston, Massachusetts. Y ella era una monja, profesora, pero una mujer muy inquieta. Y ella empezó a hacer algo con la clase de artes, y es que los misales que reparten en las misas, que eran con un diseño bastante tradicional y muchas veces un diseño aburrido, empezó a hacerlos de una forma diferente. En los 60, que es una época profunda, de profundos cambios, una época muy movida. Entonces ella veía las portadas de Newsweek, de las grandes publicaciones, veía los panfletos de las Panteras Negras, que era ese grupo importantísimo, revolucionario, y empezaba. Qué pena que te interrumpa, María. Nos podríamos alejar un tris de la cámara, que te estamos viendo muy cerca. Gracias. Ay. Qué pena contigo. Está perfecto. Está perfecto. Entonces, ¿dónde iba? Allá. Entonces, Corita Kent empezó a trabajar con sus estudiantes
estudiantes de colegio, no estoy hablando como de estudiantes de diseño por allá, ¿Sí? No, de colegio, empezó a diseñar los misales de una forma diferente y empezó a hacer un taller de serigrafía. Y la gente iba y construía sus propias imágenes y sus propias, o sea, todo el mundo podía ir y hacer imágenes y producir sus textos, convertirlos en afiches y experimentar. Y esta mujer finalmente pues la despiden de la iglesia porque se volvió bastante controversial y le dieron a escoger como, o bueno, o sigue por esa línea o se queda aquí en la iglesia y pues ella renuncia, pero hace un grupo de monjas, de ex monjas serígrafas que van a las manifestaciones en plenos 60, hacen camisetas, hacen pancartas, y ella no era cualquier persona, ella en su época era amiga de John Cage, de Warhol, como de las grandes figuras de la cultura en su momento, y escribió un libro que es Aprender de memoria y aprender de corazón, y es una recomendación que le hace, ella tiene 10 tips, ella sí hace 10 tips y lo hace con toda la experiencia del mundo, para cualquier persona, para crear, para producir algo a partir de la imaginación y la creatividad, y los voy a mencionar brevemente. El primero es: encuentra un lugar y confía en ese lugar. Y ese lugar puede ser la institución académica, pero ese lugar también puede ser un grupo de amigos donde yo me reúna y construyamos algo, hagamos una publicación sobre el barrio, hagamos un proyecto de estampar, escribamos, leamos, lo que sea. Exprimir al maestro y a los amigos. Y eso para mí también supone exprimir a los papás y a los abuelos en términos de conocimiento. Hay toda una tradición oral y de conocimiento importante que dejamos pasar de los abuelos, de los tíos, de los papás, y se pierde. Y sé que este conversatorio va más en torno a la lectura y a la escritura, pero siempre hay que darle un lugar muy importante a toda la tradición oral. Entonces, hay que exprimir a los maestros, a los amigos, a los papás, a los abuelos, a las mamás, en fin, a todos. Y ella le da un consejo a los maestros y es: expriman a sus alumnos, porque uno aprende muchísimo de los alumnos. Cuarta recomendación: todo es un experimento. Entonces, siempre estar abierto a la experimentación, sea cual sea el campo. Sé autodisciplinado. Entonces, autodisciplinado es: todos podemos leer, todos podemos escribir y todos podemos hacer imágenes, pero pues si no nos fijamos un lugar, un tiempo, un espacio, es decir, 1 hora a la semana, pues no lo vamos a hacer. También debe haber algo de autodisciplina ahí. Nada es error, esa es la sexta recomendación. No hay ganancia, no hay fallo. Lo que hay es que hacer. Están muy bien las intenciones, pero si yo quiero escribir, pues hay que simplemente escribir. Uno empieza por escribir. Y con el paso del tiempo se va a pulir, va a reconocer algo importante en la escritura de otros para incluirlo en la escritura propia, porque no existen las formas únicas de escritura y originales, no. Todos hacemos mezclas entre lo que pensamos y lo que hemos visto de otros, entonces hay que hacer. La única regla es el trabajo, pero no el trabajo precarizado de 8 o 10 horas que nos pagan mal, sino el trabajo es trabajar en uno mismo y tomarse el tiempo para escribir y para hacer cosas por las que no nos pagan, ¿no? Disfrútate es también disfrutar lo sensible, disfrutarse uno mismo, disfrutar la soledad, y para mí, si eso lo vincula a la escritura, uno descubre a través de la escritura que puede ser una muy buena compañía para uno mismo, más en una sociedad que le teme tanto a la soledad y que por eso necesitamos estar conectados por un montón de aplicaciones y de cosas y de vernos, porque le tenemos miedo a la soledad, pero la escritura le ayuda a uno a darse cuenta que se puede disfrutar la soledad. Y la 10ª regla es romper las reglas. Entonces, eso con respecto al todos podemos escribir, y a esa otra pregunta que había por ahí de tips para crear y leer y escribir. María Natalia, para mí es una sorpresa. También me resisto. Yo te contaba que mi posición filosófica y psicológica, también escritural, es un poco estructurada, ¿sí? Te decía que yo soy del cordial saludo, pero también como docente en su momento en la Universidad Minuto de Dios me pensaba que uno también debe construir unas formas de alteridad diferentes, ¿sí? Del alter ego que me sigue el otro, con el que yo veo que no es igual a mí y que lo odio. Yo parto de esas diferencias porque no podemos dialogar siempre con los mismos y con los que están de acuerdo conmigo, y eso me ha pasado contigo, a pesar de que tengo
una mirada muy estructurada, ceñida pues a los informes técnicos, y eso le pasa mucho a uno en el sector público cuando empieza a trabajar y solo generar informes. Te confieso lo que estoy sintiendo, y es que cuando vi tus diseños dije, ¿será que yo algún día puedo diseñar un dibujo mío sentado estaba mirando uno sentado como en un vagón de un tren y pensarme y escribir algo de eso? Y dije, pues ahora que tú lo dices, creo que es posible también salirnos de esos cánones, de la escritura que nos han dicho incluso desde la escuela, que la única forma de escribir es así. Y lo otro también que quería confesarte es que cuando hablaste de Hildegarda, para mí fue también una sorpresa leerla en el libro de la sirvienta, ¿sí? Porque haces una posición elocuente sobre lo que ha pasado, y creo que al crear y al diseñar a estas mujeres también, devolviéndome un poco, y ahorita que la mencionabas, no sé si sabía, yo lo leí y lo escuché, fue de Eduardo Galeano, cuando dice la siguiente frase, que es un poco dura pero realista. Dice que la verdadera sangre sucia no es la de la menstruación. La verdadera sangre sucia es la que se riega en las guerras en nombre de Dios. Admiro profundamente a esta monja, a pesar de que hablaste de la otra, a mí me impactó mucho más esta. Y es para seguir con la siguiente pregunta, antes de llegar al libro de la muerte, y es esa retórica que haces sobre Dios en el libro que se llama, se me fue, Dios. ¿Nos podrías comentar algo de eso y después pasamos a unas preguntas de los estudiantes que nos están formulando, o quieres de una vez las preguntas de los estudiantes? ¿Cómo deseas? Pues revisemos algunas preguntas para no perderle el hilo y seguimos. Listo. Con Dios. Con Dios. Súper. Bueno, Gloria Martínez, creo que ya le respondiste. Gloria Martínez dice, ¿dónde podemos encontrar tu obra y cuáles son escritores que nos recomiendas? Creo que ya recomendaste, pero ella pregunta, ¿dónde pueden encontrar tus obras? A mí hay varias formas. Por Instagram, María Leubro, en Behance, también uno busca en Behance en Google y pone, o uno escribe en Google María Leubro, ahí salen como varios links de donde hay trabajo mío. La otra es agregarme a Facebook, María Leubro, porque hay muchas veces, gran parte de lo que hago lo voy subiendo ahí, imágenes, textos que se me ocurren, textos que publico después en libros, o textos que simplemente se quedan ahí para compartir. Pero eso, como Instagram, Facebook, Behance, pero si escribes, o en YouTube también hay un par de entrevistas que me han hecho, entonces en redes se consigue como fácilmente. Bueno, muchas gracias. Gerald Munevar García dice, ¿dónde podemos encontrar tu obra? Bueno, eso es lo mismo. Manuel Alejandro Figueroa Hernández nos pregunta, ¿cuántas obras tienes publicadas? ¿Autopublicación o editorial? ¿Planificas las historias al detalle antes de escribirlas o las dejas surgir sobre la marcha? Esa nos pregunta Manuel Alejandro. Perfecto, Manuel, muchas gracias. Puedo decir que tengo publicaciones. He hecho 7 publicaciones, autopublicadas la mayoría. Cain Press se encargó, es la editorial que hizo Vine, Vi, Me Vendí, que esa fue en el marco del Salón Nacional de Artistas del Ministerio de Cultura del 2016, que fue el libro de Vine, Vi, Me Vendí, que es el que está en formato celular. Hay 3 libros que son Amor, Muerte y Dios, que son una trilogía de libros que están como, este es el de amor, este es el de muerte y el de Dios, que son libros que están acompañando otras piezas de arte. Entonces se muestran en exposiciones porque hay afiches, hay ilustraciones, hay videos, hay otras piezas que están en diálogo. Son 3 proyectos, uno sobre el amor, otro sobre Dios y otro sobre la muerte, y tienen publicación y objetos. Está el libro de la tristeza. Bueno, he hecho otras publicaciones cortas que son como este cómic que se llama Terror en el Supermercado, que fue sobre mi experiencia en Nueva York, sobre pues un poco sobre lo que sucedió allá. Tengo cancioneros que he hecho como Are You Lonesome Tonight, que es un cancionero sobre canciones sobre la soledad. Amiga, que es el libro que les hablaba, que es el libro para colorear.
Entonces tiene divas del desamor para colorear, básicamente. Entonces yo no coloreo mandalas, sino divas del desamor. Súper, súper. Está Paquita, la del barrio, Patricia Terán, en fin. Y este libro, que también lo autopubliqué, que se llama Mi tristeza es mía y nada más, que hice los textos y las imágenes. Entonces, sobre el proceso de si los planifico o van sobre la marcha, eso cambia. Por ejemplo, el libro de Estados Unidos no fue pensado como un libro, pero después de que empecé a ver todas las publicaciones, yo básicamente lo que hice fue descargar toda la información de Facebook y convertirla en un libro para que la gente vaya pasando las páginas como quien está viendo el Facebook de alguien y chismoseándole su vida y su viaje, su diario. Lo pude estructurar. De hecho, ya estaba estructurado. Antes de darme cuenta, ya lo había estructurado como un diario. Los libros de amor, Dios y muerte hacen parte de una revisión que empecé a hacer en el 2017, retrospectiva, y empecé a ver sobre lo que yo escribía y a sacar fragmentos y decir cuáles son los grandes temas sobre los que he trabajado. Entonces, sobre Dios, sobre los ancianos, sobre la muerte, sobre los bancos, sobre el amor, y empecé a sacar como esa información para convertirla en un libro, que estos 3 libros son de un tiraje corto, porque son hechos en serigrafía enteramente, son impresos manualmente, esto es con letterpress, que es muy bello, como todo es muy cuidadoso y de bajas ediciones. En el 2017 el Museo de Antioquia sacó una versión de en litografía más amplia para un proyecto al que me invitaron allá al Museo de Antioquia, y este libro, que es Mi tristeza es mía y nada más, creo que es una mezcla de cómo pueden a veces funcionar lo que está planeado y lo que surge en el camino. Entonces yo tuve una tristeza muy grande, como a todos nos da tristeza, a finales del 2017, comienzos del 18, pues, y las tristezas lo agarran una vez en diciembre, que son las épocas donde como que todas las emociones se mueven y las nostalgias, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Este se terminó de imprimir en el 2019, mentira, esto fue, lo hice a finales del 2018. Entonces, había una experiencia real que era mi tristeza, que a todos nos da tristeza por muchas cosas. Y decidí cómo hacer unos textos. Todavía no había pensado hacer un libro. Tenía siempre todos los trabajos míos, todas las piezas, los textos están atravesados por la música popular, por las canciones, y estaba esa canción de Mi tristeza es mía y nada más, de Leonardo Fabio. Dije, es el título perfecto. Antes de escribirlo ya tenía el título, que eso no suele suceder de esa manera. Sí, sí. Tenía las imágenes en mi cabeza de lo que quería, pero no había escrito los textos. Empecé a producir imágenes. Después retomé textos que ya había escrito y escribí unos textos nuevos. Y así le fui dando forma a este libro. Este libro nadie me pidió que lo hiciera, no lo hice para una convocatoria, no lo hice para una editorial. Yo misma hice la revisión de textos, que he aprendido que es algo en lo que tengo que mejorar y tal vez contar con el apoyo profesional porque después de que mandé a imprimir 1000 copias de este libro, lo volví a leer y dije, hay 3 errores en el libro, ya no había nada que hacer y la única culpable era yo. El día que yo fui esto ha sido todo un proceso bellísimo, porque es ir a las imprentas, cotizar, mirar papeles, mirar qué máquinas usan. Yo subí a Instagram, de hecho, el videito del día que empezaron a imprimir este libro en Galligut, que es la imprenta donde se mandó a imprimir en La Estrada, que es el sector más increíble. Bueno, todos los sectores donde hay litografías me parecen maravillosos en Bogotá. Y el día que fui a recoger los libros, que dijeron, ya doña María Natalia, esto está impreso, entonces me llevo mis cajas. Yo me acuerdo que cogí esas cajas de libros para subirlas al taxi y me entró una angustia y me entró un pánico, porque yo dije, le acabo de meter plata a algo, porque yo lo que hago es como sacar de mi sueldo para subsidiar mis proyectos. Sí. Tampoco fue una fortuna, porque yo cuido mucho también, no me puedo salir de ciertos ejemplos, son cosas que uno pueda manejar económicamente. Y dije, bueno, sí, este es el libro La Tristeza, pensé la tristeza, pero me entró una angustia, porque dije, ¿y ahora qué hago con todos estos libros? Y fue muy raro, porque ese día me fui para una librería en Chapinero que se llama Nada, donde había el lanzamiento del libro de un amigo, de Gabriel Mejía, y me fui para allá y me fui con un libro. Y se lo mostré a Paola y a Andrea, Andrea Triana, que son las dueñas de Nada, y donde se hace el lanzamiento, y les conté, ¿no? Y ese día me dijeron, no, pero ya tienes dónde hacer el lanzamiento. Entonces ese día encontré dónde hacer el lanzamiento y la angustia bajó, porque empecé a encontrar caminos para hacer circular, y se hizo una charla muy bonita,
se hizo el lanzamiento del libro, el libro que a veces vendo, que a veces a los amigos les regalo, que lo he compartido de muchas maneras. Hice una serie de videos alrededor de la tristeza, hice un pañuelo sobre ese libro, lo diseñé, lo imprimí, entonces surgieron otras piezas, y este libro es la muestra de que a veces no todo está tan estructurado, no todo está, sino que durante el camino se puede ir construyendo. Cuando uno va haciendo el libro, uno puede ir encontrando como formas de solucionarlo, de producirlo. Muy bien, María Natalia, el tiempo pues ya se nos va agotando, pero no vamos a cerrar sin antes ir a una parte final. Y es, aquí hay una pregunta muy interesante que nos hace Miriam Rivas. Somos un país que nuestra constitución se denomina laica, pero sabes que estamos en un país con profundas diferencias sociales, religiosas, étnicas y culturales. Y sobre todo cuando se hacen este tipo de actividades de alteridad, de resistencia, ¿no? Dice ella, no te han criticado o pecado u opacado tu obra por hablar de Dios. Y antes de que me contestes, yo tenía aquí una partecita del libro de que escribiste y me encantó porque entiendo el humor que quieres dar y yo no me lo tomo personal, ni me lo tomo, ni esperaría que se lo tomaran personal, sobre todo siendo de una escritora que diseña sobre el humor, sobre este tipo de literatura. Dice, Dios camina a mi lado, creo que no me doy cuenta, lleva gafas oscuras, chaqueta de cuero y unas Nike blancas. Acabo de salir de Bancolombia, sospecho que viene a llevarse los diezmos que me he negado a pagar durante todos estos años. Ahora no sé qué hacer para escabullirme. Quisiera que nos comentaras un poquito sobre esta obra, sobre esa obra, La muerte, los cortos sobre la vida en general, Dios. Entonces, este libro, que es un libro, voy a leer lo que siempre pongo al final de esos libros, y es Libros cortos sobre la vida en general. Es una colección de libros hechos con un sustrato teórico casi imperceptible, con mucho cariño, con un enorme sentido de la imperfección, del conocimiento al menudeo, la brevedad, la minucia y por supuesto el desconocimiento de las normas para publicaciones. Libros cortos hechos con muchas ganas de hablar sobre la vida en general. Este en particular fue sobre Dios y tiene textos bastante humorísticos, o sea, son muy, para mí la relación, yo creo que mi relación yo sí creo que debe existir algo que nos trascienda. Yo creo que existe una dimensión espiritual o de trascendencia, y fui educada dentro del catolicismo. Además, fui educada en un colegio de la policía, que eso no es cualquier cosa, con todo el peso de la tradición del catolicismo, y justamente mi forma de resistirme y de cuestionar ese dogma tan fuerte con el que fui criada, porque muchas de esas cosas terminan constituyéndolo a uno, y eso se da cuenta, y uno se trata de construir, pero todos los días uno se da cuenta que tiene algo de eso ahí adentro. Entonces, mi forma de responder a eso fue hacer un proyecto que era sobre Dios. En principio se parte de un proyecto más grande que se llama Volveré a nacer si me muero, pero el proyecto de Dios era un proyecto que se llamaba, es casi una experiencia religiosa, así como la canción de Enrique Iglesias. Porque creo que los grandes temas también hay que darles un poco hay que bajarles ese peso, hay que darles como quitarles ese acortonamiento y esa seriedad con la que los vemos. Y para mí, hablar con Dios es hablar conmigo todos los días. Yo a veces estoy en la calle y voy a hacer la compra y se me ocurren cosas y hablo con ese Dios, pero cuando estoy hablando con Dios estoy hablando también conmigo, es un diálogo interno. Entonces no creo en muchas cosas del dogma católico. Hay cosas que me fascinan y son las imágenes que se han producido, las imágenes medievales, renacimientos. Les voy a mostrar imágenes. Súper. Del proyecto de Dios. Entonces, ahí se está viendo la presentación. Vamos a bajar. Y aquí vamos a ver unas imágenes. Que esas imágenes, con respecto a la pregunta que me hacían, no he sido fuertemente, digamos, no he sido censurada. Creo que los públicos en los que se ha mostrado este tipo de imágenes han sido bastante abiertos y lo asumen como básicamente comentarios irónicos y comentarios a través del humor. Entonces, estas dos imágenes que vemos acá
donde estoy llorando, son autorretratos, yo sí trabajo con autorretratos, en una estoy con además esta imagen sale de la grabación de esa película de Mel Gibson sobre la última tentación. Hay una imagen que siempre circula en internet que es el detrás de cámaras, y este es el actor. Esta de hecho no es una escena de la película, sino es del actor, en el momento donde está descansando y hablando con Mel Gibson, y de ahí sale ese Jesús, y ahí estoy llorando, y se llama llanto inútil, porque a veces uno acude como a delegarle a Dios y a esa dimensión espiritual, que haya como una transformación mágica de la realidad, y pues eso no va a pasar. Básicamente esa dimensión espiritual nos debe ayudar a pensarnos cómo ser mejores con el otro, pero pues no va a solucionar los problemas si nosotros no lo hacemos. Entonces, en esa medida salen estas dos imágenes de llanto inútil. Estas son dos imágenes que también hacen parte del proyecto de Dios. Por eso siento como esa fascinación y ese gusto por las imágenes religiosas, y les doy como otro giro para convertirlas en darles otro sentido. Entonces siempre son esas imágenes religiosas medievales o renacentistas, los bestiarios. La capacidad de producción de las imágenes del catolicismo es muy poderosa, y eso tiene que ver con que durante el medioevo, por ejemplo, la gente no sabía leer y escribir. Incluso habían reyes que no sabían leer y escribir, sino que tenían alguien que lo hacía por ellos. Los más educados eran el clero, es decir, el conocimiento estaba en la iglesia, y las imágenes eran producidas para conmover a la gente. Si la gente no iba a leer la Biblia porque ni siquiera había sido traducida a las lenguas comunes, pues entonces les ponían a ver imágenes que les hacían sentir miedo o temor o veneración. Entonces, por eso esas imágenes son tan... Esta es una imagen que saqué de un bestiario, la del fondo. Sí. Y después yo hice toda la ilustración porque es así tal cual, y yo hice una serie de Vía Crucis donde yo aparezco en una cruz, y esta es como la más acercada de eso. Hay otras donde aparezco como yendo a pagar la declaración de impuestos en el banco, levantándome por la mañana, en fin. Entonces acudo mucho a esas imágenes. Esta es parte de la exposición que se hizo, la parte de Dios, donde aparezco aquí orando, y aparece esta frase de Dios, porque me has dejado en visto, que efectivamente es una frase muy humorística y muy contemporánea, de que todos estamos en el lenguaje de me dejó en visto en WhatsApp o en el Messenger y los chulitos ahí, pero es un diálogo serio con Dios. Aquí el Dios porque me has dejado en visto es porque a veces uno le delega un montón de responsabilidades a Dios, y pues no, la responsabilidad de transformación es del humano. Uno puede creer en lo que sea y tener esa dimensión de trascendencia, como darle un lugar importante, pero quien toma las decisiones de hacer las cosas bien o mal es el ser humano. Y esto también hace parte de esa exposición, que esta se llamaba Pequeñas plegarias, grandes momentos para grandes momentos de dificultad. Entonces son pequeñas oraciones que hago yo para cosas muy cotidianas. Por ejemplo, esta de aquí abajo, estoy yo en el supermercado, entonces cuando uno pasa la tarjeta a fin de mes que no sabe si le va a alcanzar para pagar el mercado, y dice, ay Dios mío, por favor, son esos ay Dios mío, por favor. O cuando uno se sube al taxi y dice, ay Dios mío, ojalá que no haya trancón por la 80 porque voy de afán. O cuando uno abre el aguacate para la ensalada y dice, ay Dios mío, ya llegó la visita, voy a servir la ensalada y ojalá que este aguacate haya salido bueno. Son esos ay Dios mío tan cotidianos, donde estamos siempre hablando como con Dios dentro del lenguaje coloquial. Entonces hace parte, ese acercamiento con Dios es humorístico, también es crítico porque hay muchas cosas para cuestionarle a la iglesia, pero es la iglesia católica. Yo creo que con Dios prefiero tener un diálogo más bien humorístico y abierto. Maravilloso, Natalia, y la gente está sorprendida. Linda Ríos dice, están muy lindas. Justin Marín dice, me encantó tu taller, pero ¿cómo enfrentas al crítico mundo que no apoya, sustenta o gusta tus obras de trabajo? Y antes de darle paso a esa pregunta, que veo que hay profes conectados para hacer este diálogo interactivo, y pasar con la última pregunta, que está relacionada con la muerte, que esa la estoy esperando desde el principio porque me moviliza. Si alguna de las profes que está viendo el chat y tiene mi número, me llama y la ponemos en vivo para que le pregunte directamente a la escritora, alguna de las profes que me conoce y tiene mi número. Si no, pues no hay problema, seguimos acá. Entonces, Natalia, ¿te parece? Voy a leer una partecita del texto, del texto de la muerte, que fue el que más, te digo y te confieso, fue el que más me gustó. ¿Sí? Hace un rato, mientras escuchaba a una señora decirle a otra, ay, no, es que la muerte está a la vuelta de la esquina. No pude evitar traer a mi mente
imágenes de una muerte muy cercana, como del barrio, algo así como la muerte a la vuelta de la esquina, comprando el pan del desayuno, o la muerte echándose un picadito de micro, o la muerte en el café internet a la vuelta de la esquina, y así. Citromax, mátame, que la amigdalitis no pudo. Quisiera que pudiéramos dialogar sobre eso, porque hay una pregunta que hace una persona y es, a ver si la logramos conectar. Ella pregunta qué corrientes artísticas te han inspirado. No sé si la podamos conectar, pero quisiera que pudiéramos charlar con eso. Voy a empezar por esa última, justamente Listo. A raíz de las imágenes que acabo de mostrar sobre Dios, porque Listo. Hay algo que a mí me gusta, a mí me interesa la historia del arte, porque ofrece como, no porque, ahí sí voy a hacer, yo creo que se asume como que saber sobre la historia del arte es algo para saber sobre cultura general o para alimentar el capital cultural y que la gente cree que uno sabe más, y yo creo que todos deberíamos saber de historia del arte porque la historia del arte está ligada a la historia de la humanidad, y educar el ojo para ver a través de la historia del arte no es educar el ojo porque sí, sino que un ojo educado hace parte de un pensamiento educado, y es un pensamiento educado, es un pensamiento crítico. Entonces, sí, me interesa la historia del arte y me interesa, hay muchas, yo veo de forma a veces, creo que a veces inconsciente, de muchas vertientes. Me interesan las imágenes medievales, renacentistas, pero también me llaman la atención las imágenes, las ilustraciones botánicas del siglo XVIII y XIX y todo lo que hay detrás de eso. Hay piezas de arte conceptual que me movilizan profundamente. Me gusta mucho, hay algo que es el arte, en Estados Unidos hay como un término que dicen los outsiders, y sí, es toda la gente que no estudió artes, que es como el señor que salió de la Segunda Guerra Mundial y se quedó ciego y se dedicó a encerrarse en su casa a hacer mamarrachos, y después de esos mamarrachos que eran mamarrachos para alguien, resulta que eran unos dibujos increíbles que alguien descubrió 5 años, 10 años, 20 años después. Hay una historia muy corta para decirles por qué me interesan las diferentes corrientes artísticas, y es porque, bueno, la historia del arte se ha encargado de separar en periodos y en corrientes. Quien teoriza, entonces dice, no, estos pertenecen a este grupo, en fin, a estos al otro, pero en general me fascinan las imágenes. Hay un señor maravilloso que se llama Henry Darger, y toda su vida, pueden buscarlo en internet, y ahí aparece la vida y el documental de su vida. Él toda su vida tenía trabajos como súper precarios, como trapeando por allá en un hospital, señor muy pobre, y se murió, y cuando se murió, los dueños de la casa donde él vivía, en ese sótano, encontraron una colección impresionante de libros, de textos, que él escribió una novela entera enorme, y cientos de acuarelas. Y ahora sí, es un centro de investigación en Estados Unidos que se llama así porque básicamente es un libro que cataloga y estudia la obra de Henry Darger. Y era un señor que no estudió arte y no le interesa el arte, sino le interesaba la imagen y expresar. Así que va por ese lado esa pregunta, esa última pregunta. Y ahora recordemos que era lo que vamos a retomar, que yo perdí el hilo. Esto era para después de la pregunta sobre el libro, me dicen que vamos bien de tiempo. Me disculpas que entendí mal la pregunta, vamos bien de tiempo, para que no te tranquilices, el evento va hasta las 12. Entonces, para que lo hagamos despacio, ahora sí me puedo sentar, entonces, volver a las preguntas con algunos estudiantes. Y era sobre la muerte. Así como existe la creencia del budismo, del renacimiento, y existen los cantos budistas que hablan de eso, para mí, mi canto budista y mi mantra para repetir es: volveré a nacer si me muero, porque el amor renace de muchas maneras, aunque desaparezca del plano físico. Eran como eso, formas de abordar la muerte. Aquí habían como un texto de Stefan Zweig sobre la tumba de Tolstoy, aquí estaba todo tiene su final, que es la canción de salsa de Héctor Lavoe, que todos hemos tarareado en su momento, pero efectivamente era como ponerlo dentro del contexto fúnebre de esa exposición y de esa producción de ese libro. Aquí está el libro, aquí hay imágenes de cómo se produjo. Esta es la maquinita con la que las chicas de 2 peces alados hacen el proceso de impresión sobre la portada. Estas son las páginas internas, y esta es una de las en este caso, digamos, hay unos textos que son humorísticos, porque en medio de lo trágico que fue la muerte de mi mamá,
ella me enseñó unas cosas súper importantes, y es que ella era capaz de hacer chistes en medio de estar mirando la muerte de frente. Ella le estaba mirando de frente porque saben que se está muriendo de cáncer. Y en medio de eso hacía chistes, hizo bromas. Y uno dice, ¿pero cómo? Y no, el humor tiene mucho que ver. Y resulta que en los peores momentos todavía podemos mirar la muerte de frente y reírnos. ¿Cómo preparar la tierra para construir una casa? ¿Cómo preparar la tierra para un huerto? ¿Cómo preparar la tierra para una siembra? ¿Cómo preparar la tierra para plantar césped? Pero en ningún lugar dice cómo preparar la tierra para un muerto. Tal vez deba buscar algo más amplio, algo como delicadas y permanentes labores de jardinería. Y creo que hacer libros, producir imágenes sobre la muerte en este caso, esas son las labores de jardinería para pensar el tema de la muerte. María Natalia, por eso me gustó tanto, ¿no? Veía que replanteaste la forma de entender tu dolor, no sé si lo estoy viendo así, o tu tristeza. Yo te lo digo ahora, como ya no voy a hablar aquí como escritor, sino también como psicólogo. Uno de los temas más complejos para abordar en la vida, por supuesto, dentro de las crisis que son circunstanciales y las que no son circunstanciales, es la muerte, ¿sí? Y cuando veía esa exposición sobre tu mamá, me parecía que debo César Agudelo, yo tengo que dibujar algún día algo de mi mamá, porque es que tengo miedo de dibujar y que quede feo, pero creo que es mi dibujo y quiero hacerlo. De pequeño nos ponen a dibujar y creo que con el tiempo uno se intimida porque no quedó bien, ¿sí? Los dibujos feos son los mejores, sigue hablando que me los traigo algo. Tranquila. Entonces, María Natalia nos propone una mirada alternativa sobre la muerte. Y recordaba de tu libro, precisamente en Bogotá y en muchos departamentos de Colombia, al final de la muerte puede ser trágica, y tú hablabas de lo inevitable, de lo finito, eso lo habla otro poeta. Sí, que no somos invulnerables, sino somos vulnerables y estamos a merced de lo finito. Y que el arte contribuya a que ese espacio finito pueda ser disfrutado es maravilloso. Y también traer a colación aquí un texto de Cirulic que habla sobre la resiliencia, de cómo los niños del 11 de septiembre, a propósito de la conmemoración de esta difícil situación para los estadounidenses, pues que hay conspiraciones y todo sobre este tema, los niños dibujaban gotas de agua, y cuando los psiquiatras investigaron por qué dibujaban eso, y eran los cuerpos cayendo. Después se investigó y se hizo análisis sobre esto, y es que la metáfora a través del dibujo sí permite que nosotros podamos expresar lo que no hemos podido expresar en palabras. ¿Me estás escuchando? Sí. Y lo otro, que bacano, Natalia, porque yo perdí a mi mamá y a mi papá, y nadie me enseñó a hablar de la muerte. Si no me enseñaron a dibujar sobre la muerte, menos hablar de la muerte. Y ya después, como psicólogo, descubro que se llama conspiración en silencio. Y ahí voy con el concepto de lo que estabas narrando, ¿no? De esas canciones. En Colombia se entierran a las personas, yo digo que no a las personas, sino a los cuerpos, con una canción que dice, nadie es eterno en el mundo, ¿sí? Y eso simbólicamente genera en uno tristeza. Y la risa creo que es una apuesta muy bonita a través de la escritura para poder entender eso, lo inevitable, al hilo también de la soledad, ¿sí? Y al hilo también de la buena vida, dice el doctor Carlos Bermejo. Voy a leerte algo que están comentando las personas. Dice lo siguiente, una persona decía algo muy interesante acá. La muerte es algo que no debemos temer porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros somos. Antonio Machado escribe algo. Paula Alfonso dice, mujer inspiradora que nos muestra que el arte va más de la creación e ilustrar la realidad. El arte sale del corazón, dice Yasmine Milce. Dice la siguiente, excelentes sus vivencias. Muchos no nos atrevemos a dar inicio a un cambio o una vida frente a tantos obstáculos. Felicitaciones, nos enseña y nos deja una enseñanza muy grande. Tenemos, bueno, que ya vamos terminando, María Natalia, esta parte de las preguntas. Veo un diseño allá atrás tuyo. Yo tenía otras preguntas que voy a dejar también para allá al final para poder hacer un tipo de autobiografía pequeñita. Quería que nos contaras sobre eso que tienes atrás. Yo creo que el escritor es la primera vez que un escritor me deja entrar a su casa a través de
de su historia, pero también de su vivencia. No sé si podrías contarnos qué cosas están atrás. Aprendí de una escritora, Mayra Febres dos Santos, también del programa de Bogotá Contada, que decía que una de las formas para escribir y darle sentido a lo que uno quiere escribir es que escogiera 3 cosas, que imaginara que se estaba incendiando la casa y que cogiera 3 cosas que se llevaría y que no podría llevarse. ¿Cuáles serían esas 3 cosas de todo lo que está atrás que tú te llevarías? Y si nos puedes contar un poco más de tu espacio. Voy a prender la luz si me lo permites. Listo. Entonces, me da pena contigo por este ejercicio, pero que es utópico, ¿no? Que si se incendiara, ¿qué cosas te llevarías de atrás o de la casa? Yo creo que no me llevaría nada y estoy haciendo en este momento un inventario extremadamente rápido porque tengo fotos de mi sobrina, fotos de mi mamá, fotos de mi familia, tengo un dummy de Paquita, la del barrio, tengo libros que quiero mucho, tengo imágenes que me gustan un montón, pero si se está quemando la casa, yo salgo corriendo, yo no me llevaría nada y que lo que se tenga que quemar se quema y lo que tenga que perder se pierda, porque ya he tenido momentos en la vida donde he perdido muchas cosas y creo que lo importante es como saber que después uno va a elaborar el duelo, las cosas los siguen acompañando uno de alguna manera, pero no me llevaría nada, no me llevaría nada. Gracias, Mariana. Me hace recordar un libro de Rafael Santandreu que se llama Ser feliz en Alaska, que uno llega un discípulo y pues estaba esperando, llegó a la casa de un monje, no sé si conoces esa historia, y el discípulo no encontró nada en la casa del monje. Y su pregunta fue la siguiente, le decía, bueno, ¿y por qué no tienes nada? ¿Y tus cosas? No las tengo conmigo. Entonces le pregunta a él, ¿y cuáles son las tuyas? No, es que estoy tratando de recordar bien el detalle. El discípulo llega al monje y dice, ¿dónde están tus cosas? Porque no tenía ni sofá ni nada. Y el otro le pregunta, ¿y dónde están las tuyas? Y el discípulo le dice, pues lo que pasa es que yo voy de paso. Y el maestro le contesta, yo también estoy de paso. Entonces, voy a ir con otras preguntas y para hacerte ya unas preguntas de escritora. Pero aquí hay una pregunta, no sé si es mi profe Elkin Moreno, a quien saludo con cariño, un gran profesor del Centro de Formación de Talento Humano en Salud. Dice, felicitaciones. Quisiera preguntar muy respetuosamente por qué te autorretratas en todas tus obras. Muchas gracias. Gracias por esa pregunta, porque no me la han hecho. Porque todo el mundo, las personas cuando se refieren a mi trabajo, ya asumen que hay un autorretrato y bueno, listo, empiezan a preguntarme otras cosas, pero nunca me han preguntado eso y muchas gracias. Porque yo empecé a hacer autorretratos después del 2015 y creo que como mujer empecé a descubrirme lo que decía de alguna manera al comienzo, como después de entrados mis 30. Recibí una educación por parte del colegio, la familia, la sociedad en general, que hasta ahora estoy deconstruyendo, entendiendo, entrada ya en mis 30, y cuando uno mira esa mirada retrospectiva, cuando hago esa mirada retrospectiva me doy cuenta que en muchos momentos de mi vida no me he reconocido, no me he mirado, no me he querido, he dejado que el tiempo de los demás prime sobre mi tiempo, que el afecto por los demás prime sobre el afecto por mí misma, que la atención sobre los problemas de los demás prime sobre la atención de mis problemas. Entonces, para mí empezar a dibujarme fue desplazar la mirada hacia mí, hace parte de ese diálogo y ese descubrimiento de mí, y de descubrir la soledad del hecho de estar conmigo es una cosa muy buena y es algo chévere y es algo de lo que he aprendido un montón. Entonces para mí, por eso, autorretratarme es seguirme mirando y seguirme poniendo en situaciones absurdas, fantásticas. A veces por ahí tengo un proyecto, no tengo imágenes a la mano, que es un horóscopo chino que llevo 4 años construyendo. Entonces cada año, como cae en un animal, hago un autorretrato para empezar el año con ese animal. Entonces para mí el dibujo termina teniendo también como una dimensión mágica de conjurar un buen año, de empezar un buen año, y ahí hay un autorretrato. Es como una forma de hablarme también y de desplazar la mirada hacia mí.
Muy bien, María Natalia, para mí ha sido todo un honor. Quiero cerrar con las siguientes preguntas y hacer un pequeño resumen y también para que tú nos puedas contar qué te llevas de esta experiencia. Dicen aquí algo importante. Dice, recordar risas con Lucas, Juliana y los chistes de galleguillos. Compartimos algunos momentos y me alegro sentirte de nuevo. Te abrazo. ¿Sabes quién te habla, María Natalia? No. Te repito, recordar risas con Lucas, Juliana y los chistes de galleguillos. Compartimos algunos momentos y me alegro sentirte de nuevo. Te abrazo. Juliana, debe ser estudiante. Juliana. Debe ser, Juliana, sí. Debe ser estudiante. Pues vale, es muy bonito sentir a través de un chat, de una entrevista, como sentir que le mandan uno todo ese amor. Así que va un abrazo de vuelta. Sí, que va un abrazo de vuelta, bueno, bacano. Estas son los retos de la virtualidad. Natalia, son unas sencillas preguntas que las voy a escribir acá. Son pequeñas. ¿Qué es lo que más disfrutas? La soledad. La soledad. ¿A qué te huele la vida? A chocolate y a maracuyá. Algo bueno. Chocolate y maracuyá. ¿A qué te suena la vida? Esa la dejé en puntos suspensivos porque mi banda sonora es demasiado amplia. Amplia. Muy bien. ¿A qué le pedirías a un genio de la lámpara? Más tiempo. Más tiempo. Más tiempo. Más tiempo en este mundo. En este mundo. ¿Qué es lo que más te emociona? Creo que esa respuesta se va a repetir. Me emociona empezar un proyecto, ver cómo se sigue desarrollando y cómo se va alimentando, cómo una idea se convierte en un proyecto y crece. Eso me emociona mucho. Súper, qué bonito. ¿El aroma que más te encanta? El aroma que más me encanta. Esa es otra que es que no pude porque es demasiado. Tengo, ¿sabe qué tengo? Sí. Tengo una caja de estas de cascabel, de postres de torticas cascabel, y la tengo guardada. Ahí tengo unas flores de tela que tenía mi mamá y huelen al perfume de ella porque la tengo guardada y cuando las abro todavía huelen al perfume de ella. Amo ese olor. No sabes cuánto daría de recordar sinestésicamente el perfume de mi mamá, pero no lo recuerdo. Bueno, continuemos. ¿Película favorita, María Natalia? Se va a sorprender. Sí. Se va a sorprender porque no, voy a decir Top Gun con Tom Cruise, porque me la volví a ver hace poco. Y ¿Cómo se llama? Unos elementos. Top Gun. ¿Cómo se escribe? T-O-P. Sí. Gun. G-U-N. Top Gun. Entonces, se convirtió, la volví a ver la semana pasada, la vi en mi adolescencia, fue la película fundacional. Es terrible, no es una buena película, pero sí. Me di cuenta que me enamoré de Tom Cruise, me enamoré de la banda sonora, construí mi noción de amor y de romance, y a los 40 años estoy deconstruyéndola y entendiéndola, así que volví a ver la película y me pareció buenísima, solamente porque me dio elementos de análisis para revisar mi vida. Súper. Bueno, ¿tu lugar ideal? Cualquier lugar cerca del mar. Cualquier cerca del mar. Muy bien. Voy a saltarme por temas de tiempo. ¿El mayor aprendizaje en tu vida cuál es? Yo creo que fue a raíz de la muerte de mi mamá y del viaje a Estados Unidos. De esas dos, que creo que el viaje a Estados Unidos y la ruptura con muchas cosas tiene que ver con la muerte de mi mamá. Y tiene que ver, es un aprendizaje con lo efímero de la vida.
María Natalia, como escritora, ya me contaste también que eres empresaria. ¿Cómo termina su jornada? Tu jornada laboral. Mi jornada laboral, esa la había pensado, mi jornada termina llena de ideas. Hay algo que me pasa a mí cuando además que yo termino a las 5 de la tarde una de mis jornadas laborales, y después sigo con la otra jornada laboral donde empiezo también a trabajar en mis proyectos, a revisar imágenes, en fin. Y termino mi jornada laboral con mucha información en la cabeza. A veces me cuesta trabajo dormirme porque sigo pensando en los proyectos y en las cosas que hay por hacer. Súper. Y cuando te levantas, ¿en qué piensas? ¿Qué es lo primero que piensas? Yo no sé si tiene que ver con el encierro, con la pandemia, con que tengo tantas cosas pendientes, que empiezo a hacer como... Desde que abro los ojos empiezo a pensar en todo lo pendiente, pero estoy tratando de hacer un ejercicio de respirar profundo y agradecer por la vida, y ha sido muy difícil. Es un ejercicio difícil porque uno se levanta y ya está pensando en todo lo que tiene que hacer. Ay, súper. Aprovecho para invitar a las personas que nos están viendo y a ti. Yo hago una jornada de relajación muscular progresiva y salud mental a través de la meditación los jueves a las 4 de la tarde a través de la página Sentir Pensar. Ser familia, ser persona, por si te interesa. ¿Tu lugar favorito en la casa cuando eras pequeña, cuál era? El balcón y la sala. Porque en vacaciones me hacía en el balcón y uno ponía una cobija y todos los juguetes y era maravilloso, era maravilloso. Y la sala también era el lugar donde uno se tiraba en el piso a jugar. Súper, ya vamos terminando. ¿Cómo te decían de pequeña? No puedo decir esas cosas. No, bueno, está bien, aquí lo voy a decir, ¿no? Ay, bueno, pero te reíste, me encanta. ¿Tu juego favorito cuál era? Mi juego favorito era dibujar, era sentarme. Yo me sentaba a dibujar, dibujaba, hacía figurines de moda sin saberlo, hacía mujeres y eran mis clientas y yo las vestía. Entonces yo hablaba con esos personajes y les decía, ¿y ahora qué quiere? Un vestido así, así, en fin, y las vestía y ese era mi juego favorito. Bueno, y es que voy a quitarla de mis muñecos favoritos. ¿Por qué sufre María Natalia? ¿Qué la hace sufrir? Sufro y sufro todos los días, así como me río todos los días y como paso por 10.000 estados de ánimo todos los días, sufro todos los días de ver la injusticia en la que vivimos, a todo nivel. Parece que vivimos la misma experiencia en que vivimos. Te refieres a Colombia, ¿cierto? Sí, a Colombia, las noticias internacionales, todo. Todo. ¿Qué cambio? Y con base en eso, ¿qué cambio quieres ser en el mundo? Yo no sé si pueda medir eso, si realmente pueda hablar con propiedad de eso. Yo solamente aporto una visión de mundo. Mi visión de mundo es lo que aporto a partir de lo que hago y las inquietudes que pueda generar en los demás. Yo solo aporto una visión del mundo. Qué bueno. Si tu vida fuera una receta, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Como es tan variada, no se me ocurrió una receta en particular, pero lo que sí pensé es que sería una receta de tiempos largos de cocción. Solo puedo pensar en esa característica de una receta pensando en mi vida, porque todo se ha cocinado lentamente. Uy, bonito. ¿Y tu muerte? ¿Cómo quisieras que fuera tu muerte? Cuando oí la pregunta de la muerte solo pensé en inevitable, pero espero que sea... Lo único que espero es que sea tranquila. Tranquila. Natalia, muchísimas gracias por permitirme también entrar a esa intimidad. Voy a hacer un resumen de lo que dialogamos hoy para dar paso pues, al cierre con la autobiografía con alma. Y después para dar paso a ti y a las líderes de las bibliotecas del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA que permiten este espacio. Para mí fue un encuentro apoteósico, me gustan mucho las palabras me mueven. Empezamos, María Natalia, nuestro conversatorio sobre tu vida, una niña que escribe desde los performance, centra sus ideas sobre la realidad, una feminista,
Entonces vamos a ponerlo así como yo lo hago. No nos van a cerrar YouTube porque lo que voy a poner es sin copyright, entonces no se preocupen. Lo he bajado para eso. Bien, no sé si se está escuchando bien. Viajera, resistente y creativa, con solidaridad, busca la solidaridad y la empatía. Dice que se resiste y se rehúsa a describirse como un tipo de escritora. A describirse como un tipo de escritora. Pero si se pudiera describir, diría que es accidentada, que habla de lo cotidiano, desde el humor. Cualquier persona, nos dice María Natalia, cualquier persona puede escribir porque si yo lo hice, ¿sí? Dice que también se resiste a dar algunos tips, pero que va a dar alguno, que ella empezó a escribir y que ahora con 40 años hay unos autoras y unos autores que la inspiran, entre ellas Hildegarda, Vigen. Algunos tips que nos da María Natalia Ávila Leuro, nos dice, encuentra un lugar para escribir y escribir para escribir. La regla para ellas es trabajar, disfrutar, pero hay una regla fundamental y es romper las reglas. Lleven con todo el peso y toda la energía para escribir y romper con los pesos de la tradición dogmática en la que fue criada. Dice que no se tiene que ser un experto en arte para poder hacer arte. Tú me dices si estoy equivocado. Totalmente de acuerdo. Y que hay connotaciones de la muerte que hay que hablar y que se pueden graficar. Uno no se lleva nada, entendí. Desde el 2015 empecé a escribir autorretratos porque también vale la pena escribir sobre mí, dice María Natalia. Entonces, cuando llegamos a las preguntas de su esencia, María Natalia nos dice lo siguiente. Dice, la vida le huele a chocolate y maracuyá, disfruta la soledad. La vida le suena a una banda sonora muy amplia, porque es muy amplia la banda sonora. Al genio de la lámpara le pediría más tiempo en este mundo. Le emociona un proyecto que se va alimentando cada día. La película favorita, aunque no es muy buena, se llama Top Gun, que la he visto varias veces. La banda sonora de la vida, ya lo mencionábamos, que es muy amplia. Su lugar ideal es cualquier lugar cerca al mar. Tu mayor aprendizaje en la vida fue la muerte de su mamá y el viaje que hizo a los así lo escribí. Termina su jornada llena de ideas. Sigo pensando en más proyectos. Se levanta con todo lo pendiente, pero está tratando de respirar. Su lugar favorito en la casa era el balcón y la sala. Le decían de pequeña cosas que no nos puede contar, pero que generan muchas risas. Su juego favorito era sentarse a dibujar con sus clientes y dibujarles vestidos y preguntarles qué vestidos querían. Sufre como casi todos los días por las injusticias que vivimos en Colombia y en el mundo. ¿Qué cambio quiere ser en el mundo? Ella dice que solo aporta una visión del mundo. Si su vida fuera una receta, como es tan variada, sería una receta de tiempos largos de cocción como ha sido su vida. ¿Y cómo sería su muerte? Su muerte sería inevitable y quisiera que fuera tranquila. María Natalia Ávila Leuro, gracias por llevar este mensaje a los estudiantes, a las instituciones aliadas. De mi parte, desde la Secretaría de Educación del municipio de Chía, promuevo también el bienestar a través de la lectura. Te doy las gracias por todo lo que nos contaste y a mí me deja maravillado. Y no lo digo por decirlo, lo digo porque lo siento, porque tú me escuchas lo que estoy sintiendo después de esta entrevista. Siempre salgo extasiado de estos momentos. Quisieras, no sé, dar unas palabras para despedirnos y le damos paso a Marta para que nos haga el cierre. Pues muchas gracias por esta oportunidad de compartir visiones de mundo, y un abrazo grandote para todos los aprendices, los que estuvieron conectados,
los que dieron su opinión, los que estuvieron ahí. Espero haber dejado sembrada como una inquietud sobre las posibilidades que tenemos todos de crear y de construir y de cambiar. Gracias. Muchas gracias, María Natalia. Entonces, le damos paso a la compañera bibliotecóloga Marta para hacer el cierre. Gracias, César. No pudo ser mejor conversatorio. Realmente dos personas extraordinarias. María Natalia, agradezco por tus palabras que invitan a la esperanza, a la creatividad y en especial, eso me parece que es un aporte súper importante de tu trabajo, ya que todos podemos ser nosotros mismos. César, eres el mejor interlocutor. Realmente qué diálogo tan bello y tan reconfortante. Sabemos que esto se va a reproducir, este video va a quedar para que muchas personas, las universidades que convidó IDARTES, nuestros aprendices en todos los centros de formación puedan verlo en otra oportunidad los que no lo pudieron ver. Un abrazo y de parte de todos mis compañeros del equipo de gestión de bibliotecas, de las personas que están aquí presentes, de Leonor, de Rosita, que siempre han estado trabajando en el fomento a la lectura, porque nosotros creemos que solamente el arte, o que el arte es uno de los aspectos que nos va a salvar de la rutina y de las injusticias, como bien lo dijo María Natalia. Mil gracias, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias a todos, muy gentil. Gracias.